Bienvenidos a Dermat, el podcast, un podcast que te ayudará a entender todo sobre la dermatología. Quédate a escucharnos. Familia Dermatos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Dermat, el podcast, un podcast donde platicaremos sobre la especialidad de la dermatología y el impacto que tiene en nuestras vidas. Familia Dermatos, estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente y poder compartir con ustedes información de calidad dermatológica. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la dermatología quirúrgica, una rama de la dermatología que se especializa en el retiro de lesiones benignas, premalignas y malignas. Yo soy Karen Román y estoy acompañada de la doctora Alejandra González, dermatóloga y directora médica en Dermat. Doctora, ¿cómo estás? Karen, muy bien, ya muy contenta y entusiasmada de estar en nuestro tercer episodio de Dermat, el podcast. Estoy muy contenta porque estamos creando y compartiendo contenido de calidad para todos los interesados en la dermatología y sus alcances. Tiene toda la razón, doctora, y de alguna manera llevándola a todos y a todas de manera sencilla, con un lenguaje que podamos entender. Ella es dermatóloga, tricóloga y doctora en medicina. Muy importante. Cuéntame, doctora, ¿cuáles son tus estudios? Mira, yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí se estudian 6 años de medicina. Okay. Posteriormente se estudia 1 año de servicio social y yo decidí hacer la especialidad en dermatología. La realicé en el Hospital Universitario de la misma universidad. Y bueno, ya sabes, la medicina es muy dinámica. Por eso decidí realizar más estudios. Realicé un diplomado en dermatología pediátrica en el Hospital Federico Gómez, posteriormente una maestría avalada por la Universidad de Alcalá, España, y recientemente titulada de un doctorado en medicina avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En realidad me da muchísimo gusto compartir mesa contigo, doctora. Eres una mujer muy preparada en el tema de la dermatología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Karen. Ahora sí, familia Dermatos, vamos a platicar de un tema muy importante, muy interesante, que es la dermatología quirúrgica. Ahora sí, doctora, cuéntame. Entonces, ¿existen diferentes principales ramas de la dermatología? Así es, la dermatología se divide en 3 ramas, que es la dermatología clínica, la dermatología estética y hoy vamos a hablar acerca de la dermatología quirúrgica. A ver, ¿qué es la dermatología quirúrgica? La dermatología quirúrgica, pues ya habíamos mencionado, es la rama de la dermatología que se encarga en poder retirar completamente cualquier lesión que se desee, benigna, premaligna y maligna. O sea, hay algunas lesiones benignas que no se tienen que quitar porque son benignas, pero hay algunas que se quitan por gusto, por estética, para mejorar la estética facial, pero hay algunas lesiones que sí se tienen que quitar, como las lesiones premalignas o malignas. Esto quiere decir que los dermatólogos no solo tratan esas enfermedades de la piel con medicamentos tomados o aplicados, sino que también pueden removerlos a través de manera quirúrgica. De cirugías. Okay. Esto quiere decir que nosotros, los dermatólogos, tenemos el conocimiento y la preparación y el material para poder remover las lesiones de la piel que se deseen, ya sean premalignas, malignas o benignas. Ok, doctora, me gustaría empezar por el inicio. ¿Cómo ha sido la evolución de la dermatología quirúrgica? Fíjate que nosotros como raza humana, o sea, como humanos, existimos desde hace aproximadamente 2 millones de años. Y desde el inicio se tuvo que aprender rápidamente cómo proteger y reparar la piel, porque la piel es el primer medio de contacto con el ambiente. Entonces había heridas que se tenían que curar rápidamente. Por eso empieza o nace la dermatología quirúrgica. Doctora, ¿y eso existe un registro o cómo quedó? Claro que sí, fíjate que no se lleva porque han sido muchos años de historia, pero tenemos registros o algunos libros en donde esto quedó marcado. Por ejemplo, el Código de Hammurabi de los babilonios, también tenemos la medicina ayurvédica de los hindúes, también tenemos los papiros de los egipcios, también tenemos, por ejemplo, la medicina tradicional china, o en América tenemos algunos documentos o toda la parte de los documentos de la América precolombina. Entonces, todo esto quedó marcado en diferentes culturas y podemos ir tomando qué hacía una y qué hacía otra hasta llegar al día de hoy. A ver, doctora, porque a lo mejor yo no tengo tanto conocimiento, pero me gustaría que me regales algunos ejemplos sobre lo que me acabas de mencionar. Mira, por ejemplo, en la antigüedad
en estas primeras civilizaciones había heridas en la piel. Entonces, ¿cómo curaban las heridas? No te estoy hablando de las enfermedades de la piel, que tener alguna roncha o tener algún eczema o enrojecimiento de la piel. No te estoy hablando de tener heridas, o sea, una abertura de la piel. Lo primero que hicieron fue encontrar algunas hierbas que hacían como pastas, las molían y entonces las aplicaban sobre las lesiones y estas lesiones curaban más rápido. Entonces ahí es donde empieza parte de la dermatología quirúrgica. Eso que hemos escuchado como las plantas curativas y estos términos de antes. Así es. Y entonces, cuando el hombre descubre el fuego, llega otro tiempo. Porque cuando descubren el fuego se le empiezan a dar usos también médicos. Por ejemplo, heridas que no dejaban de sangrar, pues aplicaban ahí de alguna manera el fuego y entonces se controlaba la hemorragia. Okay. Entonces, ahí es donde viene un uso que el fuego vino a ayudarnos en la dermatología quirúrgica. Ojo, empezamos como esta parte tradicional, antigua, de remedios con plantas, viene el fuego que les ayuda, pero ¿cuándo podemos decir que evoluciona a lo que hoy conocemos como dermatología quirúrgica? Mira, en la antigüedad hubo una mezcla entre la religión y la medicina y existieron los chamanes. Los chamanes tenían la facultad de poder aplicar algunas hierbas, brebajes, sustancias, ungüentos, y esto fue dando evolución a la medicina en general y en este caso nuestro a la dermatología, y de aquí a la dermatología quirúrgica. Esto fue evolucionando y, por ejemplo, en Inglaterra hubo algunas personas que no tenían conocimiento médico alguno, pero de alguna manera hacían algunas actividades de médicos. Okay. Por ejemplo, retiraban muelas, drenaban abscesos, quitaban, por ejemplo, también cataratas, de manera completamente empírica. A esto se les llaman barberos. Los barberos existieron principalmente en Inglaterra, iban de pueblo en pueblo curando. Eran como una especie de médicos no médicos que iban de pueblo en pueblo dando tratamientos quirúrgicos pequeños. Pero ojo, sí existían los médicos. Los médicos existieron desde la antigüedad. Ya lo hemos hablado en la cultura egipcia, en los griegos, los romanos, que ya existía esta línea de la medicina. Entonces, los barberos dejan de existir, llega la medicina ya bien fundamentada, porque la medicina en algún punto empieza a decir, a ver, la medicina es esta, y el médico es el que debe de tratar las enfermedades, no quien diga que la practica, o que la practica o que la aprendió de alguna manera empírica. Entonces, los médicos ya empiezan a capitalizar sus conocimientos y a aplicarlos de manera más estructurada. Entonces, sí, ya hablamos de médicos, doctora, explícame. ¿Existen dos divisiones entre los médicos quirúrgicos y los que no? Exactamente. Entonces, a estas dos ramas es el médico quirúrgico y el médico de medicina interna. Okay. Como ponerte ejemplos, el médico de medicina interna es el gastroenterólogo, endocrinólogo, cardiólogo, también puede ser algún pediatra, geriatra, son alergólogos, medicina del deporte. Todas estas especialidades, incluyendo la dermatología, que es no quirúrgica, también tiene una rama no quirúrgica, ellos son médicos que no operan. Okay. Pero luego está la rama quirúrgica, que son, por ejemplo, los cirujanos plásticos, los traumatólogos, los oftalmólogos, los ginecólogos, los obstetras, los dermatólogos quirúrgicos, que nosotros sí tenemos el conocimiento de poder retirar lesiones. Entonces, se divide en dos, digamos, el quirúrgico y no quirúrgico. Muy interesante conocer cómo se dividen los médicos. Muchas gracias, doctora. Pero ahora me gustaría que me compartas el nombre que se te venga a la mente de un médico en la historia importante. Fíjate que nuestro padre de la medicina es Hipócrates. Su nacimiento está registrado en el año 460 a.C. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Escribió 10 libros acerca de cirugía. 10 libros antes de Cristo, ¿te imaginas? No, pues muchísimos años, pero a mí me gustaría saber qué dicen estos libros. Fíjate que estos libros, pues bueno, hablan acerca de cómo es una lesión de cáncer, cómo tratar una lesión cancerosa que está ulcerada,
como una que es superficial, cómo tratar una úlcera que no cierra, una úlcera húmeda, una úlcera seca, las personas que están postradas en cama muchísimo tiempo, años y años, y se les empiezan a hacer úlceras, cómo las tratas. En general hablan estos libros de cómo tratar heridas. Wow, estoy sorprendida, doctora Ale. Yo me imagino que toda la gente que está en casita y yo, ahorita, al momento de escucharte, darnos cuenta de la importancia de la dermatología, de la medicina, pero conocer que las bases están sentadas en médicos ilustres a lo largo de la historia. Así es. Ahora me gustaría mucho que también nos sigas compartiendo un poquito más. Claro que sí. Fíjate que hay otro médico que también su nombre quedó marcado, que es el médico Cornelius Celsus, que él vivió aproximadamente en el año 25 después de Cristo. Y él ya hablaba, seguía con el tema quirúrgico, ¿verdad? Pero él ya empezaba a ver, ¿cómo voy a quitar la lesión? O sea, esta lesión que yo tengo no nada más quitaría, sino qué orientación le voy a dar, qué tan profundo, si voy a usar una sutura, qué tipo de sutura, cómo voy a suturar, a cuánto de cada una, o sea, cómo va a ser cada sutura, a los cuántos días la voy a retirar. O sea, él ya le empieza a dar más forma a la parte de cómo tratar una cirugía o una herida. Doctora, qué interesante conocer nombres ilustres en la medicina, pero ahora platícame cómo ha evolucionado a través de los siglos. Fíjate que más o menos en los siglos 4 a 6 después de Cristo ya se empieza a hablar de reconstrucción, ya no nada más de retirar la lesión y que cicatrice, sino es cómo la voy a reconstruir, cómo le voy a hacer para retirar una lesión que está cerca del ojo y no deformar el ojo, o como en la boca o la nariz, o sea, cómo mantener las estructuras en donde deben de quedar después de una cirugía. O qué tal que tenemos alguna situación en la que hay alguna quemadura y tienes que remover esta área quemada y entonces tienes que reconstruir. O qué tal que sucede un accidente, digamos automovilístico, o un niño se cae y se pega en el labio y el labio se abre, tengo que reconstruir. Okay. Y para reconstruir es donde se empieza a desarrollar de manera exponencial, o sea, estas técnicas en los siglos 4 a 6 después de Cristo. Wow. Doctora, también en la actualidad, hablando de reconstruir, hay cosas de la piel. Hemos escuchado que los dermatólogos quitan la piel con cáncer, pero pueden respetar la piel, sí. Pero ¿respetan la piel sana o quitan todo? ¿Cómo pasa? Mira, hay diferentes tipos de cánceres de piel. Hay algunos cánceres de piel que son muy superficiales y solamente quitas la lesión, o sea, retiras la lesión y está solucionado el tema. O hay algunas lesiones que por su histología, o sea, su tipo de cáncer de piel, son benignos y entonces tú solamente retiras la lesión un poquito más porque tienes que retirar lesión buena y mala, o sea, para darle un margen, y se soluciona. Pero hay algunos tipos de cánceres o algunas variantes histológicas que son muy agresivos. Entonces no están así como, digamos, no están encapsulados, sino que tienen como ramas o espículas hacia adentro en la misma piel. Y para ellos, entonces, tenemos que usar otras técnicas como la cirugía de Mohs. En el año de 1930, el doctor Frederick Mohs instauró una técnica en la que se retira la lesión maligna y ahí mismo, ligado a la cirugía, se está trabajando con un patólogo, que es otra rama de la medicina. Entonces, se le pasa esa pieza al patólogo, el patólogo la analiza y le reporta al cirujano dermatólogo. Todavía queda lesión en la parte inferior derecha. Entonces, el cirujano dermatólogo reseca, o sea, quita solamente ese pedacito. Se la vuelve a pasar y le dice, todavía le queda lesión en la parte superior derecha. Y regresa y quita esta lesión. Entonces, estas cirugías pueden durar 5 o 6 horas. ¿Por qué? Porque es retiro y analizo, retiro y analizo, retiro y analizo en la misma cirugía hasta que esto se resuelva. O sea, hasta que el patólogo diga, ya no hay lesión maligna, ahí acabó la cirugía. Y esta es la cirugía de Mohs. Esto en 1930 se instaura. Y a la fecha. A la fecha se hace, sí, claro. Sí, a la fecha. Familia Dermatos, les recomiendo que se queden con nosotros porque de verdad el tema está muy interesante y recuerden que aquí les brindamos información con ciencia. Ahora sí, doctora, platícame, ya después de que me hablaste un poquito de esa cirugía, ¿cuáles son los instrumentos que utilizan dentro de la dermatología quirúrgica? Fíjate, usamos
el mango de bisturí, el bisturí, pinzas, tijeras, pinzas de chalación. Hay otras pinzas muy chiquitas o más, más puntuales que se llaman pinzas de Adson Brown. Entonces hay muchas variantes en las mismas. Por ejemplo, también hay unas tijeras muy chiquitas y muy filosas que se llaman tijeras Castroviejo. Entonces, tú puedes decir, son tijeras. No, son Castroviejo. O sea, son diferentes tipos o variantes de una misma o de un mismo instrumento original, ¿ok? Entonces, algo muy importante, o sea, algo que te quiero platicar es que antes el bisturí, que es esta hoja que corta la piel. Que hemos visto en las películas y todo, ahí conocemos. Años antes, estamos hablando en los años del primer milenio, segundo milenio, hablando sobre todo ya cuando se instauran las cirugías en la segunda parte de 1100 y tantos hasta llegar a la fecha. Las cirugías se realizaban con un bisturí que era único, ¿ok? Entonces era una hoja de bisturí que se afilaba en la misma cirugía. O sea, el cirujano hacía la cirugía y decía, ya perdí filo. Ya había un afilador ahí. Dentro del quirófano. En el quirófano. Sí, era un afilador quirúrgico, digamos. Entonces, el afilador afilaba, se la regresaba al cirujano, continuaba, otra vez perdía el filo, se la daba, afilaba, regresaba, y así, hasta que también en la evolución hubo alguien que ideó o inventó las hojas de bisturí desechables. Entonces ya la montas en un mango de bisturí, realizas la cirugía, se acaba la cirugía, la tiras y llega otra, y entonces tú vas cambiando de hojas ahorita a gusto, o sea, como tú decidas cambiarlas. Me imagino que es como una navajita, ¿no? Que vas cambiando la navaja desechable. Exactamente. Uy, muy interesante cómo sí va evolucionando, incluso no solamente el medicamento, sino los instrumentos que ustedes utilizan. Y técnicas, claro. Ok, escuchamos sobre los instrumentos, pero ahora me gustaría saber cuáles son los materiales. Fíjate, los materiales que se han utilizado han sido, por ejemplo, el oro, el bronce, el cobre, después pasamos al hierro, también el acero. Pero en el año 1913 sucede algo insólito. Se descubre el acero inoxidable. El acero inoxidable nos da pie para poder tener un instrumento duradero, obviamente inoxidable, y que sea muy bueno para, pues obviamente como un beneficio para el médico o el cirujano dermatólogo que está haciendo el procedimiento, como para el paciente que es el que está recibiendo el tratamiento. Pero ya tenemos ahora otro material que se llama tungsteno. El tungsteno es el material más fuerte o más resistente después del diamante. ¡Ay, qué interesante, doctora! ¿Y cómo va evolucionando? Y obviamente yo no me puedo ir de aquí sin preguntarte algo que a mí y yo creo que todos los que nos están viendo y escuchando les interesa. A ver, cuéntame, los dermatólogos, ¿cuáles son esas lesiones que quitan? ¿Cómo empieza ahí el tema? Muy bien, ya habíamos hablado que retiramos lesiones benignas, premalignas y malignas. Definitivamente los lunares, también llamados nevos, son unos de los tipos de lesiones que más retiramos los dermatólogos. En este caso, la rama de la dermatología quirúrgica. Doctora, yo ya tengo una duda y que yo sé que todos se están preguntando. ¿Me puedo quitar todos los lunares que no me gustan o son ciertos los que se pueden quitar? Se pueden quitar todos los lunares que no te gusten. Hay que mencionar que hay unos tipos de lunares que son diferentes. Hay un tipo de lunar que son muy profundos y son muy amplios, o sea, pueden abarcar la mitad de la frente, el ojo y la mejilla. Esos no los retiramos. ¿Por qué? Porque es muy amplia, es muy amplio el área que hay que retirar. Ese nevo se llama nevo de Ota. También hay otro tipo de nevo que está en la espalda, que es una mancha cafecita, grande, como de unos 10 centímetros, que en la adolescencia empieza a presentar vello. Ese nevo se llama nevo de Becker y tampoco se retira de manera quirúrgica porque es muy amplia el área. Y hablando de lunares, yo, o sea, una persona ya adulta que quiere ir con el dermatólogo, ¿nace con todos los lunares desde el día 1 o se nos van haciendo? Se nos van sumando, exactamente. Okay. Nosotros nacemos con aproximadamente el 20% de nuestros lunares y durante la vida se van aumentando. Por ejemplo, hay algunas personas que se exponen muchísimo al sol y entonces rápidamente empiezan a tener más lunares. Y hay personas que por herencia empiezan a tener más lunares. Pero de manera regular nacemos con el 20% y se nos van sumando el 80% restante el resto de la vida. La doctora nos ha dicho muchas veces en su contenido en redes sociales, aquí, sobre el cuidado del bloqueador solar para exponernos al sol. Entonces, ojo con toda la información que nos ha ido brindando.
pero me llama la atención porque conocemos estos lunares negritos que tenemos, pero hay unos lunares rojos así como chiquitos, ¿esos también los retiran? Sí, esos lunares no son lunares. Ajá. Esos lunares se llaman cherry angiomas o angiomas en cereza. Y estos es un acúmulo de vasos sanguíneos. Imagínate que la sangre va así como en su vaso sanguíneo y de repente hace plop. Y ese plop son los cherriangiomas o angiomas en cereza y claro que también los podemos retirar. Y otra parte importante, doctora, yo creo que mucha gente se está preguntando en casa sobre el cáncer en la piel. Ustedes también obviamente tratan este contenido. ¿Cómo es el tratamiento? Sí, hay 3 tipos de cáncer de piel principales: el melanoma, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Primero tenemos que valorar si, por ejemplo, hay personas que tienen estos cánceres a partir de un lunar. ¿Sí? O sea, puedes tener tú un lunar toda la vida y de repente empieza a deformarse y empieza a hacer, por ejemplo, un melanoma. O alguna persona que ha estado expuesta al sol de manera crónica empieza a tener una lesión, por ejemplo, levemente pigmentada, escamosa, o tener una espinilla, una persona de 70, 80 años con una espinilla que no cura y luego sangra y se vuelve a hacer como espinilla y costra. Entonces, esa probablemente no sea una espinilla y sea una lesión cancerosa. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es evaluar. Okay. Y ahí es donde entra la dermatología clínica, la evaluación. La primera. Después se asocia con la dermatología quirúrgica, que es, tengo que remover esta lesión porque no es buena. Entonces, yo retiro la lesión y le doy un pequeño margen de la piel buena, digamos, para rescatar o asegurarnos de que quitamos toda la lesión. Ok, doctora. Y viene otro término que he escuchado mucho, a lo mejor con nuestros papás, a lo mejor con el novio, con el maestro, y vemos que tienen como unas verruguitas. Sí. ¿No? ¿Así es? La decimos así. Comúnmente se le llama verruguita como a todo lo que es una lesión elevada. A veces a los lunares le dicen tengo una verruga en la nariz, pero no es una verruga en la nariz, es un lunar en la nariz. O a veces tenemos algunas lesiones en el cuello que son como pequeñas, móviles y pigmentadas, y esos, el nombre verdadero son fibromas blandos. Okay. Y estos fibromas blandos tienen algún tipo de relación con el aumento de peso o no estar en nuestro peso, o bien por herencia, o bien porque la blusa o camisa o saco está rozando constantemente en el cuello. Entonces la piel se altera y empieza a generar estas lesiones sobrelevadas, pequeñitas, que también definitivamente podemos retirar. No son verruguitas, qué vergüenza. No son verruguitas. Pero ya sabemos el término. Doctora, también hemos visto algunas personas que tienen como unas manchitas cafés que inclusive dicen que les da comezón. Así es. Estas lesiones principalmente aparecen o se presentan en las personas que tienen daño crónico por el sol. Por ejemplo, si yo tengo una edad de 30 años, pero siempre estoy en la montaña cada fin de semana, entonces yo tengo una exposición solar crónica. Si yo soy una persona de 70 años que siempre he trabajado en mi casa y oficina, entonces no tengo una exposición solar crónica. ¿Por qué? Porque no estoy expuesto al sol. Entonces, la exposición solar crónica no está relacionada con la edad, ¿ok? Bueno, entonces, si yo tengo una exposición solar crónica, mi piel va a perder calidad y va a perder la capacidad de desprenderse adecuadamente. Entonces, al perder esta capacidad, se va a ir acumulando una pequeña capa de células y luego otra capa de células y luego otra capa de células y va a formar como una especie de terroncito café que da un poco de comezón y en ocasiones es donde dicen, doctora, tengo una lesión como un lunar que me da comezón y a veces se descarapela o se desmorona. Sí, entonces no es lunar. Es una queratosis seborreica y definitivamente también las podemos retirar. Yo estoy enamorada porque todo tiene cura, o sea, sí podemos mejorar y sentirnos más cómodos con nuestra piel, pero yo voy a platicarlo porque tengo que ser honesta. De repente, no solamente a mí, mucha gente, pero nos salen unos abscesitos de grasa, doctora, y vamos con el dermatólogo para que nos retire este absceso de grasa. Sí, y se puede retirar. Fíjate, hay varios tipos de abscesos en la piel. Hay algunos abscesos que son completamente de grasita, y nada más es la grasita y ya. Y hay otros tipos que son quistes de grasita, digamos, se llaman quistes epidermoides. Y estos quistes, de alguna manera, nunca se van a poder retirar con ninguna crema o con ningún antibiótico ni con ningún nada. Tienen que retirarse quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque son como una bolsita o como un globito y van acumulando grasa, células muertas, sudor y demás, y luego ¿a poco no te ha pasado que dicen, déjame quitarte ese grano? Y entonces sale un hilito de grasita, huele feo y
se vuelve a llenar como a los 2, 3 meses y lo vuelves a quitar y así toda la vida, hasta que de repente sucede algo como que se rompió por la parte, o sea, por adentro de la piel, este quiste, ¡pac!, puede tronar y entonces toda esta grasa, células muertas y toda esta grasita sale hacia la piel aledaña que no conoce a la grasa. O sea, la piel y la grasa no se conocen. Hay una pared entre ellas. Pero ¿qué pasa si esta pared se rompe? Entonces empieza a haber un proceso inflamatorio de cuerpo extraño, porque entonces la piel dice, yo no te conozco, grasita. Y entonces empieza a montarse una respuesta inflamatoria y se ve muy grande la lesión. Ahora sí, se infecta, se pone rojo, está caliente y ahí tenemos que hacer una cirugía. O sea, ya no es como opcional, ya no es opcional, o sea, tienes que hacer una cirugía. Yo ya me quemé, pero voy a quemar a la producción también. Se crean. Nos están preguntando aquí el equipo de producción sobre los mezquinos. Fíjate que los mezquinos son las verdaderas verrugas virales. O sea, esos son las verdaderas verrugas. A todo lo demás que uno le diga verruga no es verruga. Las únicas verrugas son las virales y están causadas por el virus del papiloma humano. Es muy importante mencionar que hay muchos serotipos o tipos, digamos de manera sencilla, muchos tipos de virus del papiloma humano, o sea, VPH. El 1, el 2, 3, 4, 50 y más de 100. Entonces, hay algunos que causan las verrugas en las plantas de los pies, comúnmente conocidas como ojos de pescado. También tenemos en la región genital, conocidas o vistas como condilomas o verrugas genitales. En las manos les llamamos mezquinos. Entonces, depende como que la zona del cuerpo en la que se encuentren van a ser la forma en la que nosotros vamos a visualizar la lesión, pero es el mismo virus del papiloma humano y también las podemos retirar. Llevamos una lista ya muy amplia de cosas que ustedes, los dermatólogos, sí quitan, o sea, está súper amplia y me imagino que hay más cosas, ¿verdad? Claro que sí. Hay otros tipos de lesiones que también los dermatólogos retiramos, como por ejemplo los moluscos contagiosos. Los moluscos contagiosos están causados por el virus del molusco contagioso. Son súper comunes en los niños. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo en el verano, empiezan a tener mucha interacción en las albercas, en los juegos y se contagian entre ellos. Entonces, ese tipo de lesiones nosotros también las quitamos o las retiramos. Y algo muy importante es que hay un tipo de lesión que es completamente benigna, pero está causada por una lesión previa, ya sea porque tuviste una cirugía previa, porque te pusiste un piercing anteriormente o porque tuviste una espinilla o una lesión o un absceso muy grande y te dejó una cicatriz queloide. Las cicatrices queloides son un aumento exagerado de las fibras de colágeno y elastina. De manera regular, la piel cuando se cicatriza al ras, ¿sí? Esto quiere decir que tengo una cicatriz normal. Si yo tengo una cicatriz deprimida, entonces tengo una cicatriz atrófica. Si yo tengo una cicatriz ligeramente elevada, se llama cicatriz hipertrófica. Y si yo tengo una cicatriz que sale de sus márgenes, que es muy voluptuosa, dolorosa, da comezón y a veces la ropa no se aguanta, es una cicatriz queloide. Y nosotros podemos tratar estas cicatrices queloides, ya sea de manera quirúrgica, o sea, remover esa lesión por completo de manera quirúrgica, o bien aplicar de manera intralesional, o sea, inyectar medicamento. Y entonces este medicamento va a hacer que las fibras de colágeno y elastina, que están muy grandes, se vayan como bajando. Entonces hay diferentes formas de tratar justamente esta lesión, hay diferentes formas, pero la quirúrgica es una de ellas. Voy a ver si no confundo la pregunta, pero en manera general, doctora, de todas estas que acabamos de platicar, estas lecciones que ustedes pueden quitar, ¿existen unas técnicas específicas o sí, varía mucho? Sí, varía. Por ejemplo, hay algunos tipos de lesiones que se pueden quitar al ras de la piel. A esto se le llama rasurado. Es como tienes el bisturí y haces una resección quirúrgica al ras de la piel. Hay algunos tipos de lesiones que por su naturaleza, que son más profundas, tienes que hacer una excisión más completa, o sea, tienes que abrir un poquito la piel para poder retirar completamente la lesión. Hay algunos tipos que simplemente se pueden cauterizar, o sea, tenemos es un lápiz, digamos, es un lápiz controlado por electricidad. Nosotros manipulamos qué tanta electricidad va a salir de ahí, entonces se llama electrocauterio y nosotros podemos eliminar una lesión simplemente como con pasar un lápiz
en esta área. Por otro lado, también hay otros tipos de tratamientos, como por ejemplo la crioterapia, que también se le llama criocirugía, que es un spray que está formado a base de nitrógeno líquido, que el nitrógeno líquido está a menos 196 grados centígrados. O sea, está tan frío que quema. Entonces, hay algunas lesiones, como por ejemplo el virus del molusco contagioso, las verrugas virales, incluso las cicatrices queloides, las queratosis seborreicas, que se pudieran tratar con la criocirugía o crioterapia. Ok, ¿cuáles son los motivos que nos llevan a tratar estas enfermedades? Hay varios motivos por los cuales nosotros decidimos o el paciente decide acudir a retirarse una lesión. La principal es porque no me gusta la lesión, no me gusta este lunar, no me gusta esta mancha, tengo un absceso, tengo esta bolita y deseo retirarla porque así la estética facial o la estética corporal, porque puede estar en cualquier parte del cuerpo, mejora. Hay otras causas, como por ejemplo me molesta, yo me peino y el cepillo me molesta o me lastima, yo constantemente me estoy lastimando con los collares o la ropa, o sabes qué es que se me infecta constantemente, o bien es un virus y tenemos que retirarlo. Pero por otro lado, hay algunos tipos de lesiones que se tienen que quitar, ya sea porque son premalignas o malignas. Doctora, estoy impactada con todos los beneficios que nos acabas de platicar, pero quisiera saber si dentro de esta rama también el láser entra o no. Sí, hay algunos tipos de láser. Por ejemplo, el láser CO2 tiene la capacidad de poder eliminar algunos tipos de lesiones. Hablábamos que hay un gran espectro de láseres que pueden ser aplicados en la dermatología, pero hay algunos que pueden ser aplicados en la dermatología quirúrgica. Como ejemplo de esto puede ser el láser de CO2, que nosotros modulamos de cierta forma que nos ayuden a eliminar puntualmente un lunar o un lunar rojo, o que son los cherriangiomas o angiomas en cerezas. Okay. O de repente también incluso si nosotros modificamos los parámetros, nos pueden ayudar a abrir la piel, o sea, nos pueden hacer un corte quirúrgico. Entonces, sí, el láser de CO2 es una técnica de láser que nosotros utilizamos también para la dermatología quirúrgica. Hoy aprendimos demasiado, pero me gustaría saber, doctora, ¿cuándo yo debo decidir ir con el dermatólogo o ir con el cirujano plástico? Sí, mira, el cirujano plástico nos ayuda mucho cuando nosotros o cuando la lesión requiere una reconstrucción. Si yo tengo una lesión en el párpado y esta lesión es muy grande porque abarca una gran parte del párpado, entonces necesitamos la ayuda de un cirujano plástico. ¿Por qué? Porque necesitamos reconstruir esta área. O por ejemplo, si yo tengo afectada un labio, pero la parte del labio afectada es muy grande, entonces necesito traer piel de otros lados para reconstruir la parte que me falta. Y ahí es donde entra la cirugía plástica. Entonces, nosotros sí podemos ser aliados del cirujano plástico para retirar lesiones. Incluso hay cirugías en conjunto, o sea, donde la parte, por ejemplo, la parte de la cirugía dermatológica retira y el cirujano plástico reconstruye. ¿Sí? Okay, qué interesante. Me encantó. Familia Dermatos, ya saben que aquí en Dermat somos especialistas, dermatólogos y realizamos dermatología quirúrgica también. La cirugía dermatológica también tiene una larga historia que se remonta en los inicios de la civilización. Y hoy podemos decir que la rama atiende una amplia gama de condiciones. Pero ahora sí, doctora, platícame tus conclusiones. Aquí en Dermat tratamos dermatología clínica, estética y quirúrgica. El día de hoy estamos hablando de la dermatología quirúrgica y aquí contamos con todo el conocimiento, los materiales y la infraestructura para valorar y tratar cualquier lesión, tanto benigna, premaligna o maligna, para niños y para adultos de cualquier edad. Así que si usted tiene alguna lesión que desee retirar y de repente no sepa si se puede o no se puede, aquí en Dermat le podemos ayudar. Sin duda alguna, Dermat es tu mejor opción. Recuerden que tienes que acudir con los expertos. Ahora sí, mi queridísima Ale, pues vamos a llegar a la parte final. Espero que todos ustedes, como nosotros, disfruten de este capítulo de Dermat, el podcast, y les recuerdo que nos vemos en la próxima. Ale, por favor, compárteme las redes sociales. Claro que sí, nuestras redes sociales son @dermatmx, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y ahora en Spotify. También les recuerdo que para mayor información tenemos nuestra página.
Sí, nuestra página es www.dermat.mx. Y recuerden que estén muy al pendiente de todo el contenido que subimos aquí en Dermat, el podcast. Ale, ¿nos puedes mencionar, por favor, las sucursales? Claro que sí, tenemos 2 sucursales, Dermat Chepe Vera y Dermat Revolución. Ambas sucursales están en Monterrey. Ale, los teléfonos para una cita. Claro que sí, tenemos un teléfono fijo que es el 81 27 21 28 28. Y claro, también está nuestro WhatsApp que es el 811 57 999 44. Ale, ¿nos puedes compartir los horarios? Claro que sí. Estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y los sábados también, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No hay excusa de lunes a sábado para que usted pueda acudir a su cita con los especialistas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en el siguiente capítulo. Y recuerda, el cuidado de ti comienza aquí. Gracias por habernos escuchado y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como DermatMX. No olvides suscribirte.